Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Sin tapujos. Todo lo que quieres saber sobre sexualidad y relaciones interpersonales en Sin tapujos, con la psicóloga clínica Gabriela Salabert. Esta es tu sección Sin tapujos, todo lo que quieres saber sobre sexualidad y relaciones interpersonales con la psicóloga clínica Gabriela Salabert, con quien hablaremos sobre el manejo de la angustia y los ataques de pánico en tiempos de confinamiento. Más de la mitad de la población australiana fue confinada y tras las protestas este fin de semana en Australia y en particular en Sydney, las autoridades sanitarias temen que el confinamiento en esta ciudad, que es la más poblada del país oceánico, se extienda más allá de las 5 semanas. En medio de estos confinamientos por la variante Delta en Australia, que han afectado a Victoria y al estado de Australia del Sur, los pobladores del sudoeste de Sydney viven una presión adicional por las restricciones que obligan a los trabajadores esenciales a hacerse pruebas para detectar que no tienen COVID y por la vigilancia policial. Gabriela Salabert, psicóloga clínica de nuestra comunidad de habla hispana en Australia, nos habla de cómo manejar la angustia, el estrés y los ataques de pánico. Sí, gracias Rocío por dar esta introducción y por especificar, porque hay una angustia generalizada, ansiedad, angustia, estrés generalizado en todas las áreas de Sydney, pero en algunas más que otras. En relación a Sydney en general, cuando comenzaron, por ejemplo, en el área de salud, puedo hablar ya a nivel hospitalario, cuando comenzaron algunos empleados a estar en contacto con los primeros casos, llegó un momento que hubo una falta de 600 personas en los hospitales, lo cual a los que no tuvieron contacto les ocasionó una enorme cantidad más de trabajo. Para poder suplir a sus compañeros que de golpe se ausentaron por 2 semanas. Eso con respecto a algo más generalizado. Luego, con respecto a los trabajadores del Southwest, aparte de esto que hablo, ¿no?, de generalizado, muchos trabajadores del Southwest están teniendo que ir obligados a tener un test cada 3 días, ¿verdad? Para entrar y salir, ya sean no solo hospitales, sino en otros, por ejemplo, maestros, en todo el sector, sobre todo de salud, educación, pero también en otros trabajadores esenciales, cleaners, etc. Hay solamente de Fairfield hay 40.000 personas que salen del área y que entran y salen a otras áreas de Sydney a trabajar, o sea, ustedes imaginan lo que es cada 3 días testeos. No hay mucha flexibilidad de empleadores, por eso el gobierno puso este tema de las tarifas de penalidades, porque en muchos lugares que sí se podría trabajar más online, le piden a la gente que siga concurriendo, y también los hospitales mismos y los otros lugares de trabajo no organizan para que sus empleados tengan sus testeos o sus vacunaciones en el lugar del trabajo o en hospitales aledaños. Básicamente les dicen que se arreglen en la comunidad y traigan cada 3 días el papel. Entonces eso también ocasiona otro problema práctico, porque los trabajadores lo único que han podido hacer es tener cierto tiempo durante el horario del trabajo como para poder hacerse el test. Eso es lo único que han logrado. A muchos trabajadores, y lo menciono este tema porque hay de nuestra comunidad, muchos trabajadores que han tenido experiencias de ser refugiados en sus países de origen y han vivido violencia y trauma.
En este momento, los trabajadores, como la población del Sahués, están trabajando y viviendo con helicópteros que le están todo el tiempo sobrevolando, policías de a caballo por la calle. Eso ocasiona también, digamos, un estímulo para el estrés postraumático. Yo apoyo totalmente las políticas de salud pública, trabajo para el sistema de salud y sí, se necesita orden y se necesitan directivas para implementar políticas de salud pública en una pandemia. Pero después, a lo que me refiero es que claro que hay más casos en el Sahués, pero si hacen un análisis, la media, o sea, los medios de comunicación y la población un poquito mejor de cómo son los contagios en el Sahués, son a nivel familiar, y cada familia, que son muy grandes, y no vamos a estigmatizar una comunidad porque tenemos familias como los italianos que tienen numerosos miembros en su familia que viven bajo un mismo hogar, italianos, libaneses, cristianos, serbios, hay de todos, los nuestros también, son como clanes que hay en esa área. Se infecta uno, infectan a 8 o 9. Entonces, hace 3, 4 días eran 4 familias que estaban infectadas, como con 10 personas cada uno en la familia. No es para estar con los caballos y la policía por la calle, pero digamos que si se ven los números, como los números así nomás, si no se analiza de dónde vienen, qué pasa y cuál fue, esto no es resultado de fiestas, parties, es otro el nivel de necesidad y también cultural. Yo apoyo totalmente más educación y más información a la gente, pero no acerca del COVID, porque tenemos que también dar, menciono esto, Rocío, porque he escuchado en muchas reuniones y en muchos lugares de los medios de comunicación decir, hay que explicarle a esta gente qué es el COVID, que no entienden. No, no es cierto. La Ya lo población y entienden. sobre todo la del sudoeste no solo lo entiende muy bien, sino que tienen muchos muertos, mucho más muertos en sus países y enfermos familias que la población australiana. O sea, que no hay que explicarles que es peligroso ni nada de esto. Después hay, sí, otras líneas de trabajo más de educación en cuanto bueno, a otro tipo de explicaciones, pero no es que no sepan qué quiere decir el COVID. Y también, bueno, está todo el tema de las discusiones de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero hay que ver un poquito la manera en que se abordan estos temas comunitarios, porque a veces pueden producir más rechazo por justamente producir más estigma y un poco de racismo, más rechazo que realmente las personas están receptivas como para sentirse parte de la comunidad. Y mientras esto pasa, porque esto es responsabilidad de los dirigentes del Estado y del país, ¿cómo una persona dentro de su hogar gestiona todo esto? Porque si una persona de nuestra comunidad, e incluso yo que he crecido en Perú en la época del conflicto, escucho una sirena, te provoca una reacción a las diferentes personas con diferentes intensidades que puede llegar al ataque de pánico. ¿Cómo se gestiona este ataque de pánico? Siempre dicen respira y uno dice, pero yo respiro. ¿Qué significa eso? Sí, exactamente. Bueno, lo que más se está tratando de hacer es un manejo de estrés, al menos un manejo de estrés básico en cuanto a no tener, digamos, el sistema nervioso demasiado irritado. Entonces sí hay que tener descansos durante el día, ponerse aunque sea una alarma en el reloj y cada 2, 3 horas hacer un descanso de una mente. Lo ideal son 15 minutos, ni 20, ni 10, ni una hora. Cada 15 minutos está comprobado a nivel cerebral que si una persona cierra los ojos, trata de dejar la mente en blanco y conectarse con su respiración. Eso produce una reacción de todo el sistema nervioso y mental de relajación, bueno, y de descanso. Las ondas cerebrales cambian y hace que se vuelva a retomar la tarea que se estaba haciendo mucho más centrado y mucho más concentrado.
más de 15 minutos puede llegar a ser una hora, o 15 minutos o una hora. Parece tonto, pero 30 minutos, 45 minutos son otras ondas cerebrales donde las personas se sienten más cansadas se relajan de otra manera. Entonces, es muy efectivo tener durante el día 2, 3 momentos de detenerse con la actividad que se está teniendo y tener 15 minutos como para poder centrarse, respirar, conectarse. También se puede hacer esto saliendo al jardín, en contacto con la naturaleza. Estamos muy bombardeados de toda la tecnología, de las noticias, justamente como estamos con aislamiento social, estamos mucho más expuestos a conversaciones a través de teléfonos y computadoras con la comunidad y la familia en general. Entonces eso todo carga también las habitaciones y las casas de los famosos iones positivos, que hay que ventilar también los ambientes. O sea, cuanto más exposición a la naturaleza, al aire y a tener descansos mentales, mejor se duerme también así de noche y mejor también se regulan todas las funciones biológicas. El contacto con la naturaleza no es solamente para ver paisajes bonitos y flores, es que, y sobre todo si nos sacamos los zapatos, como seres humanos que somos, seres vivos, nos regulamos a través de la naturaleza también. Hay un montón de funciones del cuerpo que cambian. Esas salidas, por ejemplo, del espacio de trabajo, aunque sean los 15 minutos, ¿qué pasa cuando estás rodeado de gente? Claro, bueno, siempre hay una posibilidad, incluso hasta en lugares, yo he tenido casos alrededor mío que me han dicho que se han ido al baño. Han ido al baño, se han sentado, han bajado la tapa del inodoro, se han sentado y han cerrado los ojos y han respirado. Personas que a veces tienen ataques de pánico lo hacen también. Siempre hay un lugar donde se puede llegar a encontrar privado o salir del edificio en un minuto, digamos, que se pueda, y estar 15 minutos si se puede en esta frecuencia de respiración. La respiración más que nada debe concentrarse en la expiración por la boca, que esa es la respiración que mejor se usa para el control de la ansiedad. Se inspira un poquito por la nariz y se expira bastante más por la boca. De una frecuencia normal, no rápida. Y eso más otro aspecto que no abordamos todavía, que es el de la nutrición, también es muy importante, porque también las personas que están en confinamiento, como las personas que están trabajando demasiado, se tiende a comer mal en estas situaciones, o demasiado, se tiende a tener entonces mucho más glucosa en el sistema, y no solo por comer dulces o no, sino por comer más carbohidratos en general, y eso también da una tendencia a la irritabilidad y a la hiperactividad que no nos deja dormir bien, y desde ya, por supuesto, cafeína, lo mismo. O sea que hay que hacer un balance realmente, sobre todo los que están trabajando online, de poder salir 5 o 6 de la tarde a caminar bastante, como para que haya un antes y un después también dentro de la casa, porque si no es así algo continuo, ¿verdad? O sea, de que se despiertan, meeting, son las 10 de la noche, se continúa. Ustedes, me imagino, también los periodistas están en lo mismo. O sea que hay que buscar algún ritmo donde decir, bueno, ahora me baño, me cambio la ropa, me voy a dar una vuelta a manzana, algo que haya un antes y un después. Algunos colegas míos emplean una técnica de una meditación que se llama Kundalini, a mí también me sirve mucho, es muy positivo, que es simplemente en el atardecer sacudir cabeza, cuerpo. Esto es una meditación que se hace con una música en especial, pero se puede usar cualquiera, se puede hacer con una música de salsa también. Los latinos bailamos, ¿no? O sea que un buen baile y un buen... La meditación esta la incorpora, se llama Kundalini, y es 7 minutos de sacudir todo el cuerpo, todo brazos,
cuerpo en general, piernas, sacudir, y luego 7 minutos de danza, de movimiento auténtico, o sea, simplemente con los ojos cerrados. Todo esto se hace simplemente bailar y bailar y bailar con el movimiento interno que salga, no técnicas, no pasitos, simplemente expresar con el cuerpo lo que el cuerpo quiera decir. Y 7 minutos de seguir escuchando la música sentados, solamente conectados con la respiración. Y por ejemplo, cuando tú ves, no como una persona que se angustia, sino ves a una persona que tiene angustia y ataque de pánico, ¿cómo puedes ayudarla? Bueno, en ese momento se puede acercar y pedirle a la persona que empiece a expirar por la boca, que se conecte con la expiración para nivelar los niveles en el cerebro de oxígeno, etcétera, y incluso una de las respiraciones de crisis que se maneja es inspirando y expirando en una bolsa de papel. Sería lo ideal. Y de esa manera, si es en una crisis de ataques de pánico, también se puede bajar. O hay otra respiración que se hace contando cuatro inspiraciones, 4 movimientos de estar sosteniendo esa respiración, 4 expiraciones y luego no respirar por 4 segundos. Es 4, 4, 4, 4, eso todo con 4. Ahora, para un ataque de ansiedad es mucho mejor conectarse con la expiración para reducir la hiperventilación que tiene el cuerpo, porque ese ataque se dio como consecuencia de estar pensando por horas. No es algo que ocurre tan rápido como las personas creen. Es una charla interna de estar catastrofizando que hace que la respiración se altere y luego hay un desencadenante. Perdón, también en las dinámicas no solo es angustia, sino estrés, y esto también nos hace mucho más irritables en nuestras relaciones, en un lugar cerrado, pero en el día a día, no necesariamente yendo a temas tan extremos como la violencia doméstica. ¿Cómo podemos gestionar nuestras relaciones con el otro, ¿no? Sobre todo cuando una persona tan cercana se convierte en tu chivo expiatorio. Exacto, exacto. Se confunden los límites, lo que está más delimitado al levantarse al trabajo, para ir a trabajar a la mañana y salir de la casa y volver 8 horas más tarde. Ahora se desdibuja todo con todo el mundo trabajando online, en distintas habitaciones y compartiendo mucho más cantidad de horas en las casas, las cocinas, bueno, organización y comunicación ahí es esencial, porque realmente la familia no adivina, tampoco tiene que saber que los silencios son necesarios para las reuniones o para las grabaciones, para todo se necesite. También el trabajador tiene que saber que termina una reunión de trabajo que ha sido bastante estresante o tensa y no puede salir a interactuar con la familia como si nada. Necesita salir a lo mejor a la calle, al jardín y tener un descanso mental, mirar el cielo, respirar o incluso algún movimiento donde puedan descargar esa atención y luego entran e interactúan, porque tampoco la familia inmediata puede ser el tacho de basura de la descarga. Pero esa sincronización a veces no funciona, por no decir una cosa, una expresión muy latinoamericana, ¿no? Se va al tacho por la presencia de niños pequeños que son muchas veces incontrolables o adolescentes hormonales. Esos son los grandes desafíos. Bueno, es importante tener cierta paciencia. Bueno, digamos, depende de la edad de los niños. Hasta que los niños tienen 5, 6 años, 5 años, por ahí, es gracioso. Después de los 5 años ya no es tan gracioso y es parte de la educación que hay que darle a los niños. Obviamente, los padres no pueden estar en una reunión
de trabajo de 3 horas sin prestarles atención, ¿verdad? O sea, hay que organizar cuidado de los niños a pesar de estar trabajando, pero por otro lado, los niños tienen que aprender a respetar cuál es el espacio privado y familiar de los padres y cuál es el rol de trabajo y público. Y esto es algo que es muy importante, lo que acabas de decir, porque son algunas características de nuestra comunidad en especial, donde los hijos no tienen muchos límites con los padres, no se les ponen muchos límites a los hijos de cuál es tu espacio. Mamá, papá es además trabajador, ciudadano, hijo, esposo, novio, novia, hermano de alguien, no es solamente tu madre o tu padre. Esa parte de respeto también es bueno que los niños comiencen a aprender, ¿no? Pero cuando son los hijos pequeños, por ejemplo, los padres necesitan un espacio. He visto en las redes sociales que a veces hasta se van al coche a tomar desayuno para tener lo que llaman aquí un me time, un tiempo solos. Sí, es muy común. También los psicólogos atendemos muchas madres que se van y padres a los coches justamente para poder hablar y tener sesión y espacios privados. Pero eso está bien, ¿no? Porque, o sea, ¿sí? se van con culpa además, ¿no? Me voy al coche y estoy dejando y soy mala madre, soy mal padre. No es cierto, se necesitan. Se necesita para tener ese espacio privado, para recargar, para tener conversaciones adultas, pero también sinceramente los niños tienen que aprender a respetar ese espacio de los padres porque tiene que ver con roles, con funciones. Esto antes era en generaciones anteriores, puesto a través de la disciplina y mucho más estricto, pero ahora hay espacios en común y hay espacios que deben ser entendidos como privados. Y hay, por ejemplo, muchas reglas que son favorables para las parejas, porque pueden visitarse, las parejas íntimas, pero hay solteros que se encuentran solos, y no hablo de solteros que quieren tener una relación íntima, que quizás también les venga bien, pero el punto es que no necesariamente quieren tener una relación íntima, sino tener un contacto, que se han quedado solos por este aislamiento, tanto en Melbourne como en Sydney. Y no estamos hablando de personas solamente jóvenes, sino también de viudos, viudas, personas que están solteras. ¿Qué estrategias para llevar este confinamiento y mantener una buena salud mental recomiendas? Bueno, obviamente seguir en contacto a través de distintas plataformas y videollamadas. Y yo estos días estoy viendo que bastantes personas que están viviendo solas han encontrado como nuevos grupos de apoyo, nuevos espacios que no habían pensado. Están armándose nuevos grupos y nuevos contactos con gente del barrio, digamos, gente allegada. Sí, hay muchos viudos, viudas. Desde los servicios de salud estamos tratando de alcanzar a esas personas, ofreciéndoles, por ejemplo, el servicio de duelos y pérdidas en el que yo trabajo en el hospital. Estamos no en esta cuarentena específica que no pueden estar más de 2 personas juntas, pero en general estamos haciendo grupos de caminatas. Lo único que se mantiene, claro, son los grupos online de duelos y pérdidas. Eso sí, siguen en pie. Y luego, bueno, pero hay personas que se encuentran de a dos como para salir a caminar y distinto tipo de actividades. Lo más importante es buscar todas las maneras posibles de no tener el aislamiento. El aislamiento y seguir motivando a la población de que conecten. Finalmente, ¿cuándo pedir ayuda? Porque podemos usar muchas estrategias, pero ¿cuándo pedimos ayuda? Bueno, ayuda se puede pedir cuando, por ejemplo, a pesar de saber que
lo colectivo, que hay una ansiedad colectiva en general, se siente más ansiedad de la esperada. También, por ejemplo, cuando se empiezan a tener pensamientos negativos, muy catastrofizadores en cuanto a la realidad y sentir que se pierde la esperanza. Cuando el sueño está muy interrumpido de noche o se duerme en pocas horas o cuesta empezar a dormir. Cuando ya no da placer las actividades que se daban anteriormente, o se empiezan a tener sensaciones de no estar aferrado a la vida o desinterés en la vida, o incluso pensamientos de suicidio. Lamentablemente tengo que decir que si bien el 2020 no fue de cantidad de índice de suicidio como pensamos, ese primer semestre sí, casi todos mis colegas están también informando lo mismo desde otras. Yo creo que la falta de familiares que hayan podido venir en este año y medio y no poder salir también ante situaciones de crisis familiares han puesto realmente un test a la salud mental de la población mucho más alto. O sea que hay que hacer esfuerzos extras de cosas que no es que no, a mí no me gustan las computadoras. No es así. Hay que hacer un esfuerzo extra porque hay que asumir que sí se necesita la conexión social, que no sabemos cuánto tiempo esto va a durar y que hay que buscar otros medios para poder reconectar con la familia y los amigos al menos, o aprender un nuevo curso o hacer algo diferente. No es que, bueno, voy a dejar a ver si esto pasa, porque en el camino hay un deterioro emocional, un deterioro a veces hasta cognitivo por el aislamiento. O sea, es importante esforzarse por conectar con los demás. Muchas gracias, Gabriela Salabert, por estos consejos. Ya no es una entrevista, por estos consejos a la audiencia de Radio SBS Spanish. Gracias a ustedes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.